La batalla o la atrocidad de Isban III fue el primer enfrentamiento abierto en la herejía de Horus, donde los primarcas traidores masacraron a sus propios hijos y de esa manera eliminaron a los elementos leales de sus filas. Y hoy vas a conocer los detalles de aquella historia, pero antes es necesario hacer unas aclaraciones. Deben tener contexto de muerte, el planeta de los megarácnidos, las dos partes de falsos dioses y sobre todo la galaxia en llamas, preludios a la atrocidad de Isban III. La narración estará partida en 3 actos, antes, durante y después, ya que al haber tantos personajes es muy difícil poder contarte esta historia de forma lineal. Dicho todo esto, no voy a alargar más la intro, sean todos bienvenidos a la atrocidad de Isban III, el primer paso en la herejía de Horus. Comenzaré diciéndoles que los combates en el planeta de Isban III ya habían iniciado, y los hijos del emperador eran los primeros en el campo de batalla. Lucius el espadachín encabezaba el ataque, cortando extremidades y gargantas. Tenía la armadura empapada de sangre y no dejaba de reírse mientras los guardias del palacio morían a su alrededor. Pero algo estaba mal, el ataque debía ser hecho por 2 legiones y al mismo tiempo, es decir, los hijos del emperador y los devoradores de mundos, los cuales no aparecían por ningún lado. El espadachín pensaba que si lograba conquistar el palacio sin la ayuda de la otra legión sería la forma perfecta de humillar a los devoradores de mundos. Lo que él no sabía es que esa legión ya tenía sus propios problemas. ¿Se acuerdan de la guerrera cantora? Esa psíquica muy poderosa que con sus cantos acababa con los legionarios. Bien, ahora imagínense un ejército de esos guerreros cantores, y los desafortunados que se enfrentarían a ellos serían los hijos del primarca Angron. El capitán Erlen vería el odio en la mirada de sus enemigos y sabía de inmediato que se volvería una masacre, y si había lo que ellos eran muy pero muy buenos, eran en las masacres. También estaban los hijos de Horus, que combatían en las capillas y entre las torres tumba con algunas unidades. Dejando las legiones por un momento, algo que tengo que dejar bastante claro es que el desembarco en el planeta estaba siendo un desastre. Las cápsulas no llegaban a los puntos acordados, sino que caían y chocaban con las grandes construcciones que había en el planeta, lo que quiere decir que muchos astartes morían antes siquiera de comenzar el combate, y para rematar, las comunicaciones estaban cortadas. El capitán Loken literalmente cayó inconsciente, pero el sonido de las batallas lo ayudaron a despertarse. Mientras tanto, en el Andronius, el capitán Saul Tarvitz había cambiado su lugar con Rylanor, el anciano de los ritos, y según los informes que había leído, una segunda oleada de astartes sería enviada al planeta para dar refuerzo. Pero la nave comenzaba a moverse y él sabía por entrenamiento que la única razón para que una nave se acercara al planeta era para hacer un bombardeo. Así que se escabulló hasta las partes más profundas del Andronius, tratando de no ser reconocido por sus hermanos, encontrando los cañones cargados y preparados para desatar un infierno. También, para su mala suerte, un adepto del mecánico lo encontró, y el capitán Tarvitz no tuvo más opción que hacerse pasar por un traidor, descubriendo que los proyectiles estaban cargados con el virus devorador de vida, un arma tan poderosa que solo el señor de la guerra y el emperador tenían la autorización de usar. Al final Tarvitz lo logró. Engañó al adepto y se robó una Thunderhawk, ganando el tiempo suficiente para alejarse de las torretas defensivas de la nave. Pero tenía un problema. Él no sabía manejar ese tipo de nave, y por culpa de eso el comandante Eidolon descubrió su plan, así que mandó 2 naves de caza para asesinarlo. Por su parte, el astarte Nathaniel Garro de la Guardia de la Muerte se recuperaba de sus heridas tras el combate con la guerrera cantora, encargándose de la nave Einstein, recibiendo las órdenes de interceptar a la Thunderhawk que se acercaba a Isban III, descubriendo que se trataba de Saul Tarvitz, quien a todo pulmón le gritaba que habían cortado las comunicaciones, y a menos de que llegue al planeta, todos los adeptos astartes estaban a punto de morir. Nathaniel Garro no tenía mucho tiempo para tomar una decisión, y todos sus instintos le gritaban que lo que acababa de oír era mentira. Entonces disparó, y Saul Tarvitz se sintió devastado e inútil. No había logrado salvar a nadie.
pero por el comunicador escucha una voz que le dice: el Ensenstein los ha derribado por orden mía. Dime, Saúl, ¿hice lo correcto? Porque si me mentiste, me has condenado junto a ti, amigo mío. Garro había tomado la decisión más importante de toda su vida, basándose en lo que había escuchado momentos antes. Haciendo un plan de último momento, él saldría del sistema de Isban y daría aviso de la traición del primarca Horus. Prometiendo encontrarse en Terra, ambos astartes siguieron con sus misiones. Mientras tanto, el Señor de la Guerra había recibido la confirmación de que el Rey Carmesí había caído, dejando bastante claro que Magnus tenía dos opciones: o se une a él o muere. También había enviado invitaciones a todos los rememoradores en el espíritu vengativo para que pudieran reunirse con él. De esa manera el primarca Horus podría deshacerse de los amigos de Loken, ya que le habían traído varios problemas. Y la verdad le funcionó. Tanto Oliton como Sinderman e incluida la Santa estaban en la reunión, pues Eufrati ya había despertado. El primarca Horus comenzó a mostrarles todos los combates que estaban ocurriendo en Isban 3, como las calles estaban llenas de cuerpos y ríos de sangre, mientras que los astartes se ponían en posición rodeando a los rememoradores. Volviendo con las legiones, los devoradores de mundos acababan con oleada tras oleada de sus enemigos, ocupando los bolters y las hachasierra. Lucius estaba en combate singular con Pral, el gobernador planetario, y disfrutaba tanto de la batalla que no dejó que ninguno de sus hermanos lo ayudara en la pelea, logrando encajar su espada en el pecho del enemigo. Por pura suerte se encontró con Saúl Tarvitz, quien ya había logrado arribar al planeta, pasando a contarle toda la verdad sobre la agresión del primarca Fulgrim y el plan del Señor de la Guerra. Lucius no podía creerlo, pero no había mucho tiempo para advertirle a las demás legiones. El espadachín iría en busca de los hijos de Horus y Tarvitz por los devoradores de mundos, los cuales ya habían logrado ganar su combate en este punto a costa de muchas bajas, pero una victoria es una victoria. Y justo en este momento es donde aparece el capitán Tarvitz y les dice que los isbanianos ocuparían un arma biológica para matar a todos en el planeta. El capitán Erlen tomó la decisión de llevar a los devoradores de mundos a los búnkers. Y sí, si te lo preguntas, Tarvitz tuvo que mentirles, ya que si no los desgraciados se quedaban a morir. Algo que tampoco les había mencionado es que el titán de Sirae estaba en el planeta, junto a la Guardia de la Muerte, dando apoyo de fuego a las demás legiones. Titus Caesar y Jonah Aruken, los Moderati, estaban a bordo del titán, cuando el Princeps Turnet ordenó cerrar todas las compuertas. Caesar había notado que el Princeps actuaba de manera extraña, pero al final solo siguió sus órdenes. El Señor de la Guerra ordenó el lanzamiento de las bombas, y un organismo feroz comenzó a destruir toda la materia orgánica en la superficie del planeta, descomponiéndola y creando una espesa capa de gases inflamables que cubría toda la superficie. Y desde el espíritu vengativo se lanzó una descarga de energía que incendió el gas, ocasionando que el planeta pareciera una gran bola de fuego. En cuestión de horas, los rememoradores vieron aterrados cómo el planeta Disban 3 comenzaba a morir. Algo dentro de la Santa le decía que tenía que ver la muerte de ese planeta sí o sí. Luego tomó a sus amigos y los presentó ante un Astarte. Oliton y Sinderman sabían que si los reconocían los iban a matar, pero algo curioso pasó. El Astarte inmediatamente lo sacó de ahí, pues se trataba de Acton Crux, el Astarte en el que Loken confió para cuidar a sus amigos. El Señor de la Guerra comenzaría una nueva cruzada, una en la que los rememoradores no molestarían. Entonces ordenó matar a todos en la sala, y los Astartes serían los verdugos. El titán de Sirae estaba sellado, así que el virus no podía entrar, y cuando el planeta se incendió tampoco recibió ningún tipo de daño. Pero los Moderati vieron morir a todos los adeptos astartes que no encontraron un refugio. Cuando el fuego desapareció, desde el cielo comenzaron a caer cápsulas de desembarco que pertenecían a los devoradores de mundos, y los Moderati recibieron una orden que les enfrió la sangre. El Princeps Turnet ordenó matar a todos los sobrevivientes del bombardeo. Caesar lo entendió y se enfrentó al Princeps, y tras un duelo de disparos, Titus Caesar fue traicionado por su amigo Jonah Aruken. Pues verán, Aruken tenía un sueño. Él quería tener su propio titán,
y si dejaba que Ka-Zar matara al Princeps, nunca lo iba a tener, así que lo asesinó. Mientras tanto, los devoradores de mundos comenzaron a salir de sus refugios, solo para ser atacados por las cápsulas de desembarco. El Capitán Erlen le ordenó a Tarvis que le diga toda la verdad, quien no tuvo más opción que confirmar la traición. Pero lo peor está a punto de comenzar. El primarca Angron saltó de su nave y aterrizó en la mitad de la ciudad en ruinas. Miles de devoradores de mundos fieles al Señor de la Guerra siguieron a su primarca, lanzando gritos de combate mientras cargaban contra sus antiguos hermanos. El Capitán Erlen sacó a Tarvis de la pelea. Ellos se encargarían de Angron y de sus hermanos traidores. La batalla sería brutal. El odio y la rabia se vería en cada uno de los golpes. La cara del Capitán Erlen ya estaba destrozada, donde lo único reconocible eran los ojos. Luchó con todo lo que tenía. Desgraciadamente, un grupo de devoradores de mundos traidores se abalanzó contra él y ocuparon sus armas para despedazarlo. Saul Tarvis prometería que si debería morir en aquel mundo olvidado, lo haría, pero entre sus hermanos y desafiando hasta su último aliento. Loken debería reunirse con las demás legiones leales. Si lo lograba, tenía la oportunidad de hacer una resistencia desesperada. Ellos se encargarían que la traición se pagara con sangre. Se volteó a sus hermanos y les dijo: Astartes, todos saben lo que ha ocurrido. Comparto su dolor y rabia, pero necesito que nos concentremos en lo que debemos hacer y que no dejemos que la furia nos impida ver la fría realidad de esta guerra. Se han destruido los lazos de hermandad y ya no más seremos los hijos de Horus. Ese nombre no significa nada para nosotros. Desde ahora seremos de nuevo los lobos lunares, los guerreros del emperador. Ya en este punto el primarca Horus estaba furioso. Molesto era quedarse corto. Uno de sus aliados, no. Uno de sus subordinados había desobedecido una orden directa. Que hubiera sobrevivientes de por sí ya era malo, pero los actos de Angron no tenían explicación. La discusión de lo que se debería hacer con el primarca de los devoradores de mundos fue tal que Abaddon lo quería muerto, y otros como Erebus y Pequeño Horus trataban de defenderlo. El Señor de la Guerra pudo considerar esto como un fracaso, hacer un nuevo bombardeo que afectara a todos en el planeta, hasta convertirlos en polvo. O podía forjar un triunfo, una victoria que se recordaría para siempre en el futuro. Entonces lo ordenó. Haría un ataque masivo donde todas las legiones traidoras se enfrentarían a los leales, Astarte contra Astarte, hermano contra hermano. Esto sería la atrocidad de Isban III. Por su parte, el Astarte y Acton Crux ocupaban los corredores ocultos del espíritu vengativo, tratando de llegar al área de embarque con los rememoradores. Pero Maggard los estaba esperando y el Astarte no tuvo más opción que pelear. Maggard era lento pero muy fuerte, mientras que el Astarte ya era viejo y estaba débil. Tenía solo la experiencia en el combate. Parecían estar en igualdad de condiciones y Sinderman no tuvo más opción que intervenir. Ocupando el Volter de Maggard disparó, llamando la atención del asesino, dándole la oportunidad a Acton para acabar con él. De esa manera lograron salir del espíritu vengativo, siguiendo el rumbo marcado por la Santa, la cual los llevó a la Ensenstein, la nave del capitán Nathaniel Garro. Después de 3 meses, el planeta había cambiado. Una espesa nube de lluvia cubría la superficie como resultado del bombardeo y la eliminación de todo el ecosistema. Loken y Saul Tarvis encabezaban la resistencia y podemos decir que lo estaban haciendo muy bien. Hicieron retroceder al primarca Angron. Habían sobrevivido a los ataques salvajes de los devoradores de mundos, las tácticas de los hijos del emperador e incluso la llegada de otro primarca. Mortarion, el rey pálido, había decidido bajar al planeta con la nave más grande que tenía para matar a sus propios hijos. Cuando pensaba que había acabado con todos, más leales de la Guardia de la Muerte salían de debajo de las rocas y le hacían la vida imposible. Lucius también aportaba su granito de arena. Para él, la verdadera amenaza no eran los devoradores de mundos, ni la bestia que tenían por padre. El peligro real eran los hijos del emperador. Sabía cómo peleaban los guerreros élite de la galaxia, entrenados por Eidolon y Lord Fulgrim. El espadachín esquivó disparos de Volter mientras su espada se movía de forma veloz entre los enemigos, acabando con cada Astarte traidor, hasta que en pleno campo de batalla vio a Char Moisan,
uno de los mejores guerreros de toda la legión. Lucius se había entrenado para pelear con alguien así toda su vida, y esta era la oportunidad perfecta. Cuando el duelo comenzó, los ataques de Charmoisan fueron desviados por la espada de Lucius, quien pasó a decapitarlo atrapando la cabeza en el aire. La sostuvo en alto para que todos los guerreros en el campo de batalla pudieran verlo. El contraataque fue un éxito. Las fuerzas de Eidolon estaban rodeadas y no tuvieron más opción que retroceder. Los leales estaban ganando. Pero que esto no los engañe. Cada vez que los traidores atacaban, los leales perdían más guerreros. No tanto como los traidores, pero era una considerable pérdida. Si los traidores comenzaban a atacar más seguido y lograban escapar con vida, los leales comenzarían a perder terreno. Algo que también debo aclarar es que Lucius ya en este punto sentía una tremenda rabia por el modo en que Saul Tarvitz se había apoderado del mando. Era él, Lucius, quien estaba siempre destinado a la grandeza y los ascensos, no Saul Tarvitz. Así que comenzó a estudiar el casco de Charmoisan, hasta que distinguió un destello plateado. Era un aparato comunicador. Comprobó que no hubiera nadie cerca antes de hablar por él, y quien respondió no fue nada más que el comandante Eidolon. Al final, una cosa llevó a la otra y el espadachín hizo un trato. Él les entregaría a los leales a cambio de volver a la legión. Aquí cosas pasan y Horus se enteraría que entre los cuerpos de los muertos no estaban los de los amigos de Loken. Y para su desgracia, la nave del capitán Garro habría logrado escapar rompiendo el bloqueo de las flotas traidoras. Pero no todo eran malas noticias. La nave Eisenstein había sufrido tanto daño antes del salto disforme que era improbable que sobreviviera al viaje. También había un traidor en medio de los leales, sin mencionar que el Fénix haría acto de presencia. Como recordarán, el comandante Eidolon estaba a cargo de la legión a la falta del primarca. Lo que no les había mencionado es que Fulgrim había ido en busca de Ferrus Manus para convencerlo de unirse al señor de la guerra, y no le salió bien, o por lo menos no como él se lo imaginaba. Horus ya no podía perder más tiempo, así que ordenó al Fénix ir al planeta Disvan 5 para hacer los preparativos de uno de los pasos más importantes en los planes del señor de la guerra. Y Fulgrim no se lo tomó nada bien, lo estaban usando como mandadero. La situación se iría tan rápido de las manos que casi se agarran a puñetazos, pero Horus, como el magnate político y manipulador que es, hizo entrar en razón al Fénix. Algo que también pasaría es que Loken se enteraría que los hijos de Horus comenzarían sus movilizaciones, ataques encabezados por Abaddon y Horus Aximan. El lobo lunar sabía que si podía acabar con alguno de los dos traidores, tendría la oportunidad de resistir un poco más en aquel mundo muerto. Pero para esto, él y Torgadon deberían infiltrarse en la base enemiga. Despidiendo de sus hermanos, comenzaron su viaje. Y es este preciso momento que Lucius aprovecharía para dar paso a una compañía entera de hijos del emperador traidores, 100 astartes comandados por Eidolon. Todo el esfuerzo de los leales se convirtió en una última batalla, sin direcciones ni frentes. Cada astarte leal se convirtió en un ejército propio. Los Dreadnought tomaban los trozos de piedra y los lanzaban contra los lealistas. Los traidores se habían infiltrado desde el este, sector que era vigilado por Lucius. Saul Tarvitz, sin dudarlo un solo momento, arriesgó su vida, aunque sea solo para encontrar el cuerpo inerte de su amigo. Mientras este combate comenzaba, Loken y Torgadon tuvieron muy mala suerte al chocar de frente contra los devoradores de mundos en una batalla encarnizada, teniendo que ser Loken quien se enfrentara a Karn en un duelo 1 contra 1. Pero Karn ya no era el noble guerrero que Loken había conocido. Aquella batalla solo terminaría cuando uno de los dos muriese. Loken, para evadir ese destino trágico, empaló a Karn en un Lannon Rider, un tanque de transporte pesado ocupado por los astartes, que se llevó al capitán de los devoradores de mundos al otro lado del campo de batalla. Así Loken y Torgadon pudieron seguir con su misión. Logrando su objetivo, ambos astartes estaban frente a Abaddon y Aximan. El duelo no tardó en comenzar, en una pelea a muerte, y Dios que fue épico. Loken salió volando por las paredes, Abaddon terminó siendo enterrado, Torgadon fue decapitado por Aximan en un duelo brutal. Incluso cuando Loken pensó que moriría en manos de Abaddon,
El titán Desirae destruyó el lugar con sus pasos, ya que se dirigía a la fortaleza leal, dejando a Loken enterrado en los escombros, solo con una grieta por la que podía ver el cielo. Abaddon y Aximan tuvieron que salir a rastras, pero algo era diferente en Pequeño Horus. Dudaba. Pensaba si lo que acababa de hacer realmente era lo correcto. Incluso Abaddon dudó si no tenía que matar también a Aximan. Cuando Saul Tarvis llegó al lugar por donde entraron los traidores, se vio rodeado de cadáveres. Pero había algo raro. Todos los cuerpos eran de guerreros leales al emperador. Se dio cuenta que ninguno de ellos había muerto por disparos de Volter, sino que fueron asesinados por un arma con mucho filo. Entonces Lucius apareció, se hizo una última cicatriz y se enfrentó a su viejo amigo. Él sabía que si estaba en esa situación no era por ser leal, sino por ser amigo de Saul Tarvis. Burlándose de él, le hacía una serie de cortes para hacerlo sangrar, pero no como para matarlo, solo torturarlo. El capitán Tarvis debería poner todas las armas posibles delante de la espada de Lucius, pues conocía de su habilidad. Entonces el espadachín lanzó un nuevo ataque y Tarvis dejó caer sus armas al suelo. Lucius se quedó sorprendido por aquel movimiento suicida y tardó una fracción de segundo en reaccionar. Una oportunidad que Tarvis no desperdició. Lanzó un poderoso puñetazo a la cara de Lucius, alejándolo de su espada. Y aquí debemos hacer un paréntesis. Una cosa es pelear con armas y otra muy diferente, cuerpo a cuerpo. Y en la segunda, el capitán Tarvis será mucho mejor. Dejó que todo su odio y furia se descargaran en cada uno de los golpes que le propinó a Lucius. Golpe tras golpe, el espadachín intentó por todos los medios quitarse de encima a Tarvis y no lo conseguía. La desesperación se apoderó de él, pensaba que iba a morir. Pero en un descuido, Lucius lograría escapar como un cobarde. Y Tarvis debería tomar una decisión: buscar al espadachín o concentrarse en el contraataque al comandante Eidolon. Y de alguna manera lo logró. Aun cuando sus hermanos de batalla estaban en malas condiciones, seguían pateando el trasero de los traidores, haciendo que el comandante Eidolon terminara huyendo del campo de batalla. Pero este no era el fin del combate. A lo lejos, en el horizonte, un dios de la guerra se alzaba sobre el planeta. El titán Desirae comenzó a destruir la fortaleza de los leales con chorros de plasma hirviente. Los astartes sobrevivientes observaron cómo las legiones traidoras comenzaron a formarse afuera de la fortaleza, esperando verla caer. Al final, Loken y los leales que quedaban con vida vieron el cielo iluminado por un montón de estrellas que caían al planeta. El señor de la guerra había dado la orden de retirada. Volvería a bombardear Isban 3, acabando con hasta el último leal en la superficie. Pero ahora el imperio conocía la traición y había mandado un total de 7 legiones por la cabeza de los traidores. Horus se pondría en marcha a Isban 5, donde daría uno de los pasos más importantes de camino a Terra. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que esta narración viene del libro La Galaxia en Llamas. Dale like si te gustó y deja en los comentarios qué saga deseas que se narre, para que más personas conozcan estas increíbles historias. En el próximo video los protagonistas serán la mano derecha de Lord Osinos, los astartes expertos en acabar con los alienígenas, los vigías de la muerte. Esto por el increíble cortometraje con los desolladores, y les recomiendo que lo vean, sin mencionar esa hermosa intro en Space Marine 2. Sin nada más que decir, yo me despido.